Kids Talks es un podcast organizado por Kids Corp, la compañía KidTech líder en América Latina. Kids Talks propone un espacio de conversación y reflexión junto a los líderes clave del ecosistema digital infantil y adolescente en América Latina. Tiene como objetivo abordar distintas temáticas, tendencias, oportunidades y desafíos que hacen a la industria de productos y servicios dirigidos al segmento, como así también conocer a las personas e ideas que hay detrás de los ejecutivos y profesionales de las compañías más importantes de la región. Bienvenidos a la quinta edición de Kids Talks. Kids Talks es presentado por Kids Corp, la compañía KidTech líder en América Latina. La tecnología es una parte importante en la vida de todas las personas, incluidos los niños, ya que el 85% de los menores de 18 años tiene acceso a un dispositivo en América Latina y alcanza el 93% entre los adolescentes. Los niños eligen mirar videos y jugar videojuegos entre sus actividades favoritas. Y un rasgo destacado entre quienes miran videos al conectarse es que el 31% elige contenidos educativos entre sus favoritos. Hoy tendré el honor de conversar con una mujer convencida que el futuro se escribe en código. Una mujer que desafía el analfabetismo tecnológico, empoderando a los niños para que sean creadores de tecnología, accediendo a las herramientas y educación necesarias para impulsar su futuro y alcanzar sus sueños. Estamos hablando de María Vélez, fundadora y CEO de Crack the Code, una EdTech que busca transformar la educación en Latinoamérica a través de la formación online en vivo a niños y niñas en habilidades STEAM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, por su sigla en inglés. En 2022, a través de sus cursos de programación que fomentan creatividad, intercambio cultural y diversión, ya han llegado a más de 21 países y han sido seleccionados como una de las 100 empresas EdTech más prometedoras de la región. María, bienvenida, es un gusto tenerte aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Demian, es un placer estar con ustedes. Bueno, vamos a arrancar, ¿sí? Naciste en Colombia, creciste en Costa Rica en una familia de emprendedores, estudiaste en Estados Unidos donde trabajaste en finanzas y desde hace 6 años estás viviendo en Lima, Perú. Sos mamá de 2 niños, uno de 2 años, una bebé de 8 meses, que intuyo que son una gran fuente de inspiración en lo que haces, ¿no? Contanos a partir de esto, ¿cuál es la misión de Crack the Code? ¿Qué rol tienen ellos, tus hijos o los niños en general, en lo que fue a la misión, ¿no? A crear esta organización y a la visión futura? Claro que sí. Bueno, primero que nada, de nuevo, muchas gracias por el tiempo y la oportunidad de estar aquí. Como bien dijiste, tengo un background un poco variado. He vivido en varios países, estudié economía y trabajé en finanzas, algo muy diferente a lo que hago hoy en día. Cuando me mudé a Lima hace 6 años con mi esposo peruano, justamente porque tengo esta influencia de emprendedor en mi familia inmediata y en mis tíos y abuelos, llegué acá y dije, ok, quiero emprender. Pero siempre me había quedado como que la gana de emprender en algo que tuviera un impacto social, al igual que un potencial económico, ¿no? Entonces, literal, me sentaba en mi casa a leer de industrias, de oportunidades, y ahí fue donde poco a poco fui conociendo acerca de este mundo, primero de la educación, del impacto que puede llegar a tener en la vida de todos nosotros, y después luego dentro de este sector más a detalle el mundo de la programación, ¿no? Me acuerdo que, no sé si tú te acuerdas, pero hace muchos años, cuando éramos chiquitos, nuestros papás tenían esas enciclopedias de inglés sin barreras que parecían definitivamente piedras, y todo el mundo las tenía, y claro, lo empezaban a leer al inicio, a estudiar, y luego ya se olvidaban, pero empecé a pensar cuál es el inglés sin barreras de hoy en día, ¿no? Y ahí fue cuando empecé a encontrar todo ese mundo de la programación, que en otras partes del mundo ya estaba avanzando, pero aquí en Latinoamérica nadie sabía absolutamente nada en ese momento, hace 5 años, de qué se trataba. Entonces ahí empecé a capacitarme, tomar cursos, no sabía absolutamente nada de educación ni de tecnología, y poco a poco fui entendiendo por qué es crucial empezar a enseñar esto desde una temprana edad
para que así se vuelva innato dentro de nuestros niños y niñas y tengan así en, no sé, 10, 15, 18 años, cuando les toque elegir qué estudiar, tengan un compendio, digamos, de razonamientos más completo para tomar una mejor decisión. Así que mis hijos obviamente influyen muchísimo en el día a día, en cómo mejoramos el producto. Sí te diría que obviamente yo lo empecé sin hijos, pero sabía que obviamente hoy en día mis niños sí o sí, mis sobrinos, todos van a ser parte de Crack the Code en cuanto tengan la edad. Sí o sí, sí o sí. No hay bueno, me imagino que son tus beta testers por excelencia, ¿no? Exacto, exactamente. Qué bien. Bueno, venís del mundo de las finanzas, ¿no? Decíamos recién, trabajaste en JP Morgan, creo que es el banco más grande del mundo, si no me equivoco. Que recién decías, no conocía nada de este mundo, ¿no? Pero conocías de otras cosas. ¿Qué te has traído y cuáles de esas herramientas fueron como una base fundamental para poder meterte en esta industria? Claro, mira, yo de hecho aprendí acerca de este mundo de los negocios con doble impacto cuando estaba en la universidad. Tuve una práctica en una caja rural, o sea, una microfinanciera en Puno, en Perú. Viajé, de hecho viví 2 meses y medio en Puno. Visitaba clientes, conocí un poco acerca digamos, los beneficios y lo que permitía, ¿no? El acceso a créditos bajos, digamos, a esta población. Y me di cuenta que existen estos negocios, estas oportunidades, digamos, de doble impacto, ¿no? Económico y social. Y ahí me obsesioné. Regresé a Nueva York, terminé mi carrera, decidí primero ir a JP Morgan, me di una base muy sólida en general de negocios, de inversión, una ética de trabajo impecable, o sea, entraba a las 7 de la mañana, salía tardísimo, entonces esa ética de trabajo, estos años, los 20, yo sé, siendo que te forman, ¿no? Y uno para ser emprendedor necesita mucho orden, mucha disciplina, mucha perseverancia, atención a detalles, y eso, digamos, me lo dio mi experiencia en JP Morgan. Obviamente, saber de finanzas y todas estas cosas ayudan muchísimo a las, no sé, levantar rondas de capital, analizar términos de inversiones y tu cash flow, básicamente. Pero digamos que no diría que es a lo que me dedico en el día a día, ¿no? A ver mi historia. Pero sí, obviamente me dio las bases para yo poder emprender y seguir haciéndolo y ir en un camino bastante positivo. Bien, antes decías como, y me preparé, ¿no? O sea, me tuve que preparar para esta industria, conocerla, de qué se trataba. Háblame un poquito más de esa preparación. ¿Qué es lo que hiciste? ¿Te pusiste a consumir contenido en todo tipo de formatos, texto, papers, podcast? ¿Cómo fue esta preparación? ¿Dónde saliste a buscar este tipo de cosas? Porque me parece que muchas veces es una de las grandes, vamos a decir, necesidades que cualquier emprendedor tiene, ¿no? O sea, empiezo a entender una oportunidad en una industria. ¿Cómo me formo? ¿De dónde saco esto? ¿Con quién hablo? ¿Vos cómo lo hiciste desde tu lugar? Claro, bueno, yo empecé, buscando en internet, encontré, por ejemplo, todo, obviamente, Code.org, que es la ONG más grande a nivel mundial de programación para niños. Me tomé todos los cursos de Code.org, me imprimí absolutamente todo. De ahí como que sacaba sources, fuentes a otras fuentes. De hecho, también me matriculé en un curso de otra plataforma americana que ya no me acuerdo, de programación web, que ya sí era para adultos y lo empecé a tomar. De ahí también empecé a leer también como del lado político y más económico de nuestros países, de nuestra región. ¿Qué está pasando en este sector, no? ¿Qué está pasando en los ministerios de educación de nuestros países? ¿Qué está pasando en los currículos escolares de nuestros países, de colegios privados, de colegios públicos? ¿Qué está pasando en las universidades? ¿Qué está pasando toda esa brecha de talento también ya nosotros como adultos? Y de hecho ahí me salió, por ejemplo, una consultoría en el Ministerio de Educación haciendo research, entonces eso, como imagínate, me dio para meterle el doble. Qué bien. Me mandaron presencial a Seattle, a Code.org, una semana, un entrenamiento intensivo, y de ahí regresé y ahí ya con eso, de hecho también viajé a Brasil, en donde habían más como academias de programación.
Me entrevisté con varios, como que conociendo los modelos de negocio, y ya con toda esa información regresé a Lima y dije, ok, voy a ya plasmar qué es lo que quiero hacer, ¿no? Y ahí fui pimponeando, hice pilotos, testeando, y ahí poco a poco salió, y obviamente Bien. es una evolución continua, ¿no? Claro, no se termina nunca, me imagino. Gracias. Y bueno, y contanos de Crack the Code ahora. Vendenos Crack the Code. Contanos qué hacen diferente, qué hacen único. Eh, y bueno, y cómo les está yendo, obvio. Perfecto, sí. Mira, Crack the Code se enfoca en desarrollar las habilidades digitales de niños y adolescentes hispanos en el mundo. Nuestro objetivo es que todos los latinoamericanos adolescentes salgan del colegio sabiendo las bases, aunque sea de la programación, para que así puedan tomar una decisión más educada de qué estudiar. Mm, ¿Por qué? Porque no sé si has visto, pero por ejemplo aquí en Perú hay como una fascinación por ser abogado, ¿no? Y obviamente es una carrera muy respetable, muy importante, necesaria, mm, pero no es una carrera, digamos, o un trabajo que está creciendo necesariamente en importancia versus los otros, ¿no? Entonces, bien. nosotros queremos demostrarle a los niños que dentro de sus áreas de intereses, dentro de sus pasiones, dentro de las habilidades que ellos mismos tienen, la tecnología, sabiendo crear tecnología, puede sacar a relucir todas esas habilidades y esas pasiones. Que si quieres ser diseñadora de moda, lo máximo, hazlo, pero vas a aprender cómo programar, te va a ayudar a hacer mejores patrones, más diferenciados, más innovadores, vas a optimizar tu producción, vas a saber cómo guiar mejor a tu equipo tecnológico para tu e-commerce. Si quieres ser una enfermera, genial, pero hoy en día todas las máquinas se programan, y más aún cuando salgas tú de estudiar esa carrera. Entonces tienes que saber la base, cómo analizar los datos de todo el research médico que vas a tener enfrente de ti, ¿no? Entonces es de Bien. verdad llevarlos al siguiente nivel en términos de habilidades que se proyecten a un futuro sabiendo que sí o sí la tecnología va a ser parte. Si tú te pones a pensar un niño, niña que tiene 8 años Mm, hoy, recién en 10 años sale. ¿Qué va a requerir una universidad, un trabajo en 10 años? Si ya hemos visto cómo la claro. pandemia aceleró aún más esta adopción y de la tecnología y esa transformación digital. Entonces, es esa nuestra misión, potenciar el talento latinoamericano y formar estas futuras generaciones de líderes para todos nuestros países. Qué bien que suena. La verdad es que es un montón de tiempo, ¿no? 10 años. Uno no se da cuenta, pero es mucho, mucho tiempo. Y obviamente hoy yo recuerdo inclusive cuando terminé la escuela secundaria y salí al mundo, ¿no? Salí de ese, vamos a decir, de ese pequeño ecosistema en el que uno habitaba y se encuentra con un universo completamente nuevo. Eh, Qué importantes son esos 10 años, ¿no? Para salir y poder tener mayor empatía con lo que uno encuentra, para tener decisiones quizás a veces más desarrolladas, no digo claras, ¿no? Porque la adolescencia, no sé si nos caracteriza por ideas claras, pero sí quizás más desarrolladas. Y contame cómo les está yendo con esto, cuál es el impacto que están generando, la atracción, los países en los que mejor se vienen desarrollando. Contanos cómo están hoy. Mira, sí, la verdad es que, bueno, obviamente, como te decía, nosotros hemos ido evolucionando. Hoy en día dictamos 100% clases en línea, virtuales, a niños en todo el mundo, primordialmente, obviamente, en Latinoamérica. Sí tenemos algunos estudiantes en Estados Unidos y algunos inclusive en Europa. Em, Ahora nos estamos enfocando en potenciar nuestro producto y crecer, básicamente, ¿no? Estamos posicionándonos con fuerza en México, que es un mercado tan importante, ¿no? Queremos volvernos ese referente de tecnología para niños en la Uh -huh. región. Y también trabajamos, si bien tenemos nuestro canal B2C en donde los papás matriculan directamente sus estudiantes en nuestros cursos, también tenemos un canal B2B en donde trabajamos con fundaciones, Uh empresas, -huh. ONGs que nos contratan para ejecutar proyectos grandes de impacto a perfiles variados, de perfiles socioeconómicos variados. Por Bien. ejemplo, hoy en día vamos a empezar 400 niñas adolescentes en Perú en una alianza con UNICEF de
4 colegios públicos de aquí del norte de Lima. Tenemos hace 2 meses, empezamos un proyecto enseñando intracurricularmente a 230 niños de colegios públicos del municipio de Chía, en Bogotá. 400 niñas en México tomaron un bootcamp con nosotros también justo este año. Y bueno, así tenemos varios ejemplos en donde estamos logrando impactar across the board, digamos, a todo perfil socioeconómico de Latinoamérica. Queremos hacer esto accesible. Bien, y en esos casos, ¿no? En este tipo de proyectos me imagino que por un lado está el producto, ¿no? O sea, la plataforma en la cual van cada uno tomando los cursos, progresando, pero también me imagino que hay un acompañamiento muy humano, ¿no? Muy de soporte de tus equipos, trabajando con esos municipios, entendiendo qué es lo que hay que hacer, ¿no? Y luego quizás el cómo, que gran parte lo tienen resuelto con sus plataformas, pero háblame un poco de eso, ¿cómo hacen ese acompañamiento? Sí, de hecho nuestras clases son mayormente síncronas. Nosotros entendemos que los latinos necesitamos ese engagement, esa clase, digamos, en vivo presencial. Entonces nosotros sí tenemos contenido asíncrono como complemento a nuestras clases. O sea, nuestros estudiantes B2C y también los de estos proyectos B2B tienen todos un acceso a un dashboard en donde tienen acceso a repeticiones de las charlas, a refuerzos, o los profesores algunas veces comparten tareas y ahí se comunican entre ellos y potencian, digamos, lo que están aprendiendo en las clases. Luego, el core es que toman las clases en vivo con todos nuestros profesores, en absolutamente todos estos proyectos que te estoy mencionando. Entonces, ese componente en persona agrega dinamismo y compromete más a los estudiantes en lo que están aprendiendo. Interesante, interesante. En esto de desarrollar metodologías, tengo entendido que la pandemia fue como un antes y un después, ¿no? En Crack the Code como organización. Contanos un poquito de eso. ¿Qué pasó antes? ¿Qué pasó y qué pasó hoy que ya es después? Podemos decir, hace un ratito tomé un vuelo y viajé por primera vez sin tapabocas, ¿sí? Por primera vez recién. Así que contanos desde aquella época que parece tan lejana a hoy, ¿qué fue pasando? Mira, nosotros, bueno, lanzamos al inicio con una sede presencial. Top tecnología, realidad virtual, impresoras 3D, robótica, computadoras, todo magnífico. Y básicamente era apostando a que los niños after school venían a la clase, tomaban con nosotros y de ahí se iban a sus casas, ¿no? Los sábados, vacaciones. Pero la realidad es que obviamente en Latinoamérica el tema del tráfico es complejísimo. Entonces, claro. Esto era en Lima, ¿no? Sí. ¿Esto era en Lima? Me imagino que ahí el tráfico particularmente era complejo. Exacto. Sí. Entonces los niños salían del colegio, tarde, lejos, para que los lleven acá. Entonces, sí teníamos estudiantes, pero obviamente teníamos un boom los fines de semana, ¿no? De ahí empezamos a trabajar con colegios, entonces nuestros profesores más bien iban presencialmente a los colegios y los enseñaban allá, que ahí sí empezamos a crecer muchísimo. Y también en alianzas con empresas, ¿no? Con proyectos customizados para los hijos de los trabajadores. ¿Por qué? Porque todas las empresas hoy en día, tú sabes, hablan de transformación digital, de design thinking, bueno. Esto es una excelente manera de que estas empresas apuesten por el futuro de sus trabajadores, de sus familias, de sus futuros clientes y ojalá sus futuros trabajadores. Entonces empezamos a crecer bastante en ese tipo de proyecto. Llegó la pandemia y nada, primero volcamos todo a un formato 100% virtual. Aquí en Perú, aunque sea al inicio, dijeron 2 semanas. Entonces lo hacíamos virtual, ahí empezamos a mejorar procesos, sistemas, plataformas, todo. Ya luego como que se alargó muchísimo, ya de ahí cerramos la sede y ahí dijimos, bueno, de un momento a otro tenemos todo el mercado latinoamericano a nuestros pies, no necesitamos abrir sedes físicas en cada ciudad para llegar a todos estos niños. Y no solo eso, lo podemos hacer llegando a niños y niñas de todo perfil socioeconómico a través de la tecnología, ¿no? Y por eso nos aliamos con públicos, con ONGs. Entonces, nada, ahí hemos ido evolucionando. Hoy en día, como te digo, somos 100% online, en vivo para niños hispanos en toda la región. Nos enfocamos en que las clases sean divertidas, que los niños no sientan que están aprendiendo, súper interactivas y que obviamente al final presenten esos resultados de aprendizaje que han ido logrando, ¿no? Entonces, nada, en eso estamos.
sí es muy emocionante. Hoy tenemos, como dijiste, niños en más de 21 países, tenemos equipos, digamos, de colaboradores en más de 5 ciudades de Latinoamérica. Nos queda muchísimo por hacer, pero ahí vamos poco a poco innovando dentro de nuestro sector. Bien, bien, bueno, convirtieron eso en una gran oportunidad y se les agrandó el mercado potencial, vamos a decir. Exactamente. Con lo cual, qué bueno que lo hayan podido transformar en una gran oportunidad. Me imagino que la no presencialidad, o sea, el hacerlo online y en casa, trajo otro tipo de desafíos, que es el consumo de pantalla en general, ¿no? Nosotros sabemos que existen diferentes tipos de conexiones cuando están mirando una pantalla esos niños. Háblame de esto por un lado y también háblamelo desde qué significa y contanos también si ustedes tienen algunas maneras de poder justamente direccionar mayor cantidad de tiempo o atención hacia uno de esos tipos o hacia otro. Claro que sí, esa es una excelente pregunta y es algo que yo creo que todos tuvimos que aprender durante la pandemia cuando empezó. De hecho, hasta la Academia Americana de Pediatría cambió sus guidelines respecto al tiempo en pantalla con la pandemia, ¿no? Porque antes lo llamaban como que ponían cierta cantidad de horas por edad de niño, si tenían menos de 1 año, 2 años, como que ponían qué es lo recomendable de horas al día. Con la pandemia cambiaron algo, la que llaman 3 Cs, Child, Content and Context, ¿no? Y ahí es justamente, eso justamente responde a tu pregunta, ¿no? Cada niño, niña es muy diferente. Hay niños que tienen perfiles como que más intensos, otros menos extrovertidos, más introvertidos, como que todos tienen un perfil de necesidad y de personalidad diferente, de riesgo a como enviciarse más con la tecnología versus otros. Luego el contexto, obviamente el contexto de la pandemia es un contexto muy diferente al natural, al normal, entonces obviamente va a incrementar la cantidad de horas si estás en vacaciones versus en colegio, o sea, todo eso influye en la cantidad de horas recomendadas al día. Y por último, en contenido. Y ahí justamente está esta diferenciación entre tiempo activo en pantalla y tiempo pasivo en pantalla. Tiempo activo en pantalla es cuando todos nosotros, hasta adultos, estamos activamente involucrados, pensando, trabajando, analizando, agregando valor a lo que hacemos, ¿no? Tiempo pasivo en pantalla es simplemente cuando estamos consumiendo, ¿no? Viendo una película, TikTok, por horas. Bien. De hecho, llaman a TikTok el junk food de las redes sociales y tipo Instagram, porque lo ves por horas y no te agrega nada de valor en tu vida. Entonces, lo que nosotros invitamos a los papás es hacer un plan balanceado de este tiempo en pantalla. Hoy en día la mayoría dicen, tienes 1 hora en la noche de tiempo en pantalla. ¿Por qué no dices, ok, tienes 1 hora en la noche o inclusive 1 hora y media, pero que el 60% de ese tiempo en pantalla sea activo? Entonces, claro, 1 hora activa y media hora de, no sé, de Paw Patrol o lo que sea. Entonces, en esa hora de activo van a aprender y van a desarrollar una habilidad, ¿no? Ojalá. Y ahí es donde nosotros como papá tenemos que hacer el research a ver qué alternativas educativas o qué alternativas en donde se desarrolla algún skill hay que le interese al niño, ¿no? Y a la niña. Y ahí es donde se va armando este plan tecnológico de screen time para cada niño. Nosotros encajaríamos en este tiempo activo en pantalla, ¿no? En donde el niño no está jugando Minecraft, sino está haciendo Minecraft for Education, en donde aprende a programar mientras juega, ¿no? Entonces, ok, en esa 1 hora y media, 1 hora que sea código con Minecraft. Entonces, así llegas a negociaciones con los niños de una manera más fácil. ¿Cómo le va a los padres en estas negociaciones? ¿Tenés algo de insights? Bueno, en realidad justo el otro día tuve una charla con como 50 papás, siempre hacen como que sus momentos de ajá, es cierto, como que por ejemplo una mamá se quejó en su momento de que su niña, durante la pandemia que no podía ni salir, pasaba 3 horas en el Zoom con las amigas y si lo pones en perspectiva es como, ok, en nuestra época eran nosotros pegados al teléfono de la casa y la mamá nos gritaba, suelta el teléfono. Bueno, es lo mismo que ahora la niña no puede salir de la casa. ¿Cuál es el harm, no? Ella necesita interacción social y este es el único canal, ¿no? Hay otros que, por ejemplo, dicen, es que no, cuando mi hija me pide el iPad,
para pintar, yo le digo que solo media hora y es como cuando le das un papel y un lápiz o unas crayolas, ¿le pones un timer? No. Claro. Entonces, ¿por qué a pintar en una tablet, solo por ser tablet, le pones un timer? Porque al final del día está pintando y es una herramienta diferente. Es como en vez del lápiz, una crayola, un pincel. Ahora es digital. Entonces, le pones ciertas cositas en perspectiva y ojalá, o sea, sí me han dado buen feedback, pero bueno, ahí es cuestión de perseverancia y armar ese plan y seguirlo, ¿no? Dentro de cada hogar. ¿Tienen los padres hoy un rol activo en el desarrollo de los cursos de los niños en Crack the Code o están mucho más enfocados en el niño en sí? Mira, para serte honesta, todavía los papás no entienden muy bien qué pasa adentro. Y ese es uno de los problemas y nosotros tratamos fuerte de involucrarlos. Cada papá nuestro recibe acceso a un dashboard donde va viendo por cuál curso va avanzando su hijo, qué habilidades está avanzando. Pero algunas veces, claro, como que no sabe qué es lo que está aprendiendo el niño porque son conceptos que no entiende, ¿no? Entonces, claro, es nuestro rol involucrarlos más y en eso estamos haciendo un esfuerzo fuerte para que vean los proyectos finales, para que los niños compartan con ellos y también, o sea, al final del día, nosotros también tenemos que aprender como padres, ¿no? Así que es importante que nosotros hagamos ese research, así como yo ahora estoy investigando qué comidas, qué alimentos introducirle a mi bebé, no, yo como mamá también voy a tener que investigar qué plataformas hay recomendables para mi hijo, ¿no? Entonces, creo que todos también tenemos que poner ese esfuerzo, pero en líneas generales sí tratamos de incluir bastante insights y recomendaciones de nuestros papás. Bien, bien. Te saco un poco de lo interno, vamos a decir, de lo que es Crack the Code y preguntarte cómo ves la realidad de la alfabetización digital, del conocimiento de estas herramientas y luego de sumergirse, ¿no? en estas herramientas en Latinoamérica. ¿Cómo lo ves aquí? ¿Cómo lo ves comparado hacia el mundo? Mira, yo aquí todavía lo veo verde, como que sí te diría que la pandemia ayudó. Los papás antes estaban súper en contra a educación virtual para niños. Con la pandemia se dieron cuenta que en moderación sí es posible, sí se aprende y de hecho lo nuestro de por sí es en la computadora, entonces prefieren ni tener que salir de casa en el carro. Saben que la tecnología está aquí para quedarse, pero la mayoría como que no quieren, se sienten como intimidados de meterse en el detalle, ¿no? Porque hay tanto riesgo, hay tanta confusión, probablemente el niño aprenda más rápido que uno hoy en día. Claro. Entonces hay ese sentimiento. Sí te diría que ha mejorado muchísimo y sí siento que nosotros como padres tenemos que exigir que nuestros colegios, que los colegios de nuestros niños inviertan y mejoren en esto, ¿no? Los colegios latinoamericanos al final del día están estables, ¿no? Están cómodos, tienen sus estudiantes y no necesariamente algunas veces tienen incentivos de innovar y mejorar y actualizar sus currículos. Nosotros como padres tenemos que exigir esas mejoras, ¿no? Porque nuestros niños pasan casi que 80% del día en el colegio, ¿no? De las horas del día. Sí. Entonces te diría que vamos en buen camino, hay mucho por hacer, sí nosotros trabajamos mucho para crear este awareness, ¿no? Pero es algo que con el tiempo va a ir incrementando y nosotros como padres tenemos que no ignorarlo y más bien educarnos y meternos de lleno. Ok, vos estás de los dos lados justamente, vos estás del lado de padre y estás del lado de quien está detrás del desarrollo de estas herramientas. Ahí preguntarte cómo Crack the Code es una de estas compañías que existen por motivaciones con drivers de valores, ¿no? De querer transformar, de querer generar impacto. Son organizaciones que buscan y que sin duda para existir tienen que generar una huella. ¿Cómo trasladaste esto desde el día 1? Que me imagino que habrás arrancado vos, ahí haciendo este research frente a la compu. ¿Y hoy son cuántos en la compañía? 83. Ok, y hoy ¿cómo a estos 83 y los que vendrán? Porque no me cabe la menor duda de que el crecimiento está asociado a
traer mayores talentos a la organización, así que seguro que así será. ¿Cómo se traslada esto a la cultura? ¿Cómo se lleva esos valores? Ese es uno de los grandes desafíos, creo, que cualquier startup, ¿no? Tiene hoy en día. ¿Cómo lo venís haciendo? Mira, de hecho, yo creo que para empresas como nosotras, como la nuestra, digamos, que tenemos este enfoque de impacto social y que somos tan como directos acerca de él desde el día uno que un candidato postula, como que es un buen diferenciador de talento que va a estar comprometido o no. La realidad es que te diría que, no sé, el 90, ojalá el 100% de nuestros colaboradores están súper alineados a nuestra misión, están emocionados con el desafío de volvernos este líder de categoría de programación y desarrollo de habilidades digitales para niños en toda Latinoamérica, y en que queremos desatar este talento latinoamericano tan tremendo que tenemos, ¿no? Entonces, digamos, es la realidad. Hay gente que simplemente le interesa mil más fintech o como que otras industrias más sexys, ¿no? Lo nuestro, digamos, puede que sea menos sexy, pero es un buen filtro desde el día uno si estás alineado con esto o no. En muchas situaciones nos ha permitido atraer talento muy bueno porque comparten esta misión, y en otros probablemente hemos perdido buen talento porque simplemente como que no les encanta, no tanto como uno se imaginaría. Pero sí te diría que obviamente mientras va creciendo el equipo y somos 100% remoto en varios países, es más difícil virtualmente continuar contagiando permanentemente esto, y es algo que estamos mejorando y que es top prioridad para nosotros, porque esta pasión que tenemos por lograr esto es la gasolina, digamos, que nos prende todos los días a trabajar duro. Qué bueno, qué bueno. Es algo muy lindo para quienes nos desarrollamos por la región, ver cómo hoy Latinoamérica está produciendo, creando ideas y llevándolas al mundo con estándares de calidad globales, ¿no? ¿Es esto algo que ves como una oportunidad para el futuro en Crack the Code, ir a otras regiones también? Sí, o sea, en Latinoamérica me encanta porque desde que yo empecé a emprender aquí en Lima, que casi que no había ni ecosistema digital, como que ahora es otra cosa, ¿no? Ha cambiado totalmente. Entonces es sumamente motivador porque hay más fuentes de apoyo, hay o sea, tienes con quién apoyarte, ayudarte. Ser emprendedor, tú sabes, tiene sus dificultades, ¿no? Es un roller coaster emocional. Así que hay que tener buenas bases de apoyo y para salir adelante, ¿no? Entonces, entre más ecosistema haya, yo creo que más podremos brillar la mayoría de nosotros. Así que sí, yo creo que solo vienen cosas buenas para Latinoamérica en esto. Obviamente, cada industria, digamos, tiene más o menos su camino, pero en líneas generales toda la región, digamos, está súper unida, sabiendo que tenemos demasiado potencial y que vamos a crecer mucho. Y yo creo que cada vez más Latinoamérica está en el radar para el resto del mundo, ¿no? Hay cada vez más fondos de EdTech en Latinoamérica, fondos europeos, entonces creo que este es un muy buen inicio para lo que se viene. Bien, en su caso, hace un tiempito levantaron, creo, una ronda, ¿no? Con Kasek, aquí en Latinoamérica. Exacto. Fue complejo el proceso, por esto que mencionás, ¿no? La falta de ecosistema de ser nuevo, como emprendedora te costó levantar capital. Sí, bueno, me preparé mucho, de nuevo la preparación es clave, esta disciplina que me dieron en JP Morgan fue crucial para eso. Fue duro, fue un mes intensivo de, te diría, 5 o 7 pitches diarios, es duro también, o sea, te da muchísima humildad porque pues obviamente te rechazan, te dan feedback de todo tipo, que hace sentido, que no hace sentido, tú tienes que saber cómo filtrar esto de una manera constructiva. Así que físicamente, psicológicamente es súper draining, pero si uno se prepara y hace las cosas bien,
pide ayuda, hay que ser humilde, pedir ayuda, pedir introducciones, o sea, asesorarte, vas a cerrar, digamos, con el ideal para ti, ¿no? Entonces, para mí, casi desde el día uno fue mi top pick. Y nada, hoy en día trabajamos con ellos de la mano muy cerca y son un excelente partner para nosotros en esta etapa de crecimiento. Excelente, qué bueno. Por último y para cerrar, algo que nos quieras contar del futuro, de las cosas que se vienen, de los lindos desafíos que me imagino que tenés. Sí, bueno, nada, ahora vamos a empezar a innovar mucho en cómo educar a los niños. Hemos estado enfocándonos mucho en educar a los padres y ahora vamos a enfocarnos mucho también en educar a los niños, ¿no? Que ellos entiendan la importancia de usar responsablemente la tecnología, que es una herramienta justamente, ¿no? No solo un canal de juego y diversión. Vamos a estar innovando también mucho en los cursos y armando mucha comunidad en toda la región dentro de lo que hacemos, ¿no? Ahora tenemos un Game Jam súper cool de desarrollo de videojuegos en diciembre y se vienen cosas innovadoras, divertidas, emocionantes en los próximos meses para que estén súper atentos. Qué bueno. Bueno, María, en serio, un gusto escucharte. Es hermoso ver lo que están haciendo. Principalmente para mí, obviamente de modo personal por el segmento, un segmento con el que respiro todos los días también, pero es fascinante ver lo que están haciendo, lo que vienen creciendo, desde nuestro lado los venimos siguiendo y nos alegra muchísimo que ahí estén y obviamente siempre poder acompañar de donde se pueda. Así que gracias, todo lo mejor para lo que se viene y bueno, a seguir innovando. Gracias por estar con nosotros. Un placer, mil gracias y nada, por ahí nos encontramos. Claro que sí. Un abrazo. Bye, bye. Un abrazo. Esto fue Kids Talks. Nos vemos en la próxima edición.